Bueno, oyentas, ya estamos de regreso en Solo para Mujeres y como les comentaba anteriormente, tenemos la visita del licenciado Manuel Olivero y vamos a hablar de temas legales, pero de un tema legal que ha sacudido a mucha gente y que a los dominicanos nos tiene muy mal parados, sobre todo en España, con el caso de Ana Julia y el niño Gabriel, quien desapareció el 27 de febrero y hace pocos días se descubrió que fue asesinado por la pareja de su padre. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Ámbar, gracias a las amigas oyentas y a los oyentes también. Los daños colaterales que nos oyen. Sí, ni modo, pero nada, todos, gracias por su tiempo y por escucharnos y compartir estas ideas y de verdad que el tema nos tiene a todos preocupados, a todos los dominicanos nos debe de preocupar. Licenciado, primera pregunta. ¿Tenemos nosotros mucha diferencia en la forma y en las normativas legales aquí y en España? ¿El derecho es parecido o es muy distinto? Mira, Ámbar, en el tema de los crímenes y delitos, especialmente lo que se llaman delitos tradicionales, ordinarios, homicidio, golpes y heridas y demás, eso no ha variado grandemente. Okay. Varían las normas procesales dependiendo de la tradición de cada país. Recordemos que España es un reinado, tiene una gran cantidad de comunidades autónomas, etcétera, pero la norma en cuanto a lo que es los crímenes y delitos y la persecución, en principio, a modo general, tienen aspectos que varían, por ejemplo, el no cúmulo de pena, que nosotros todavía lo tenemos, en otros países no existe. El sistema nuestro es muy cercano al francés, no ha variado en gran diferencia, no ha mutado mucho. Es un poco diferente al sistema norteamericano, donde sí se notan mayores niveles de diferencia. Por ejemplo, nosotros no tenemos la figura del jurado. No, aquí es un juez, varios jueces. Puede ser un juez unipersonal o jueces, o sea, pluripersonales de 3 jueces que conocen de los crímenes y delitos y son los llamados a establecer. De hecho, el haber establecido jueces, o sea, tribunales pluripersonales, es decir, 3 jueces, para conocer de los crímenes y delitos graves, yo creo que ha sido un elemento positivo porque ha traído mayor nivel de confianza en las decisiones que dictan los jueces y de que las sentencias se le exija más al juez. 2 cosas. Primero, hacer una exposición al momento de fallar breve de por qué y cómo falla como lo hace, y de obligarlo a transcribir toda la motivación debidamente racionalizada, es decir, cómo él argumenta, qué pruebas acepta, qué pruebas son convincentes y cuáles no, en lugar de lo que teníamos antes de la íntima convicción del juez, pues eso ha ayudado y ha beneficiado al sistema. Entonces, licenciado, sabemos que este caso, el caso de Gabriel, el caso de Emily, son casos muy distintos, pero igual de horroríficos. Ha llamado la atención el tema confesión. Jurídicamente, ¿qué implica que un acusado confiese? Bueno. ¿Lo exime de algo? ¿Le reduce la pena? ¿Es lo mismo cuando confesa por confesar o cuando confesa porque está acorralado? Porque en ambos casos, tanto Ana Julia como la mamá del acusado de asesinar a Emily, fue bajo presión que confesaron. Vamos a empezar a analizar caso por caso. Y empecemos con el más reciente y el que nos trae hoy, el tema del niño en España. Muy lamentable, muy doloroso y nos identificamos mucho con el dolor de la familia en España que ha perdido a ese niño, un infante, un inocente. Primer elemento. Segundo aspecto es que lamentamos mucho ante la comunidad española el hecho tan horrendo y que lamentablemente la autora del crimen haya sido una mujer dominicana, pues nos llama a la reflexión.
El tercer aspecto es que el cómo. No, hasta el momento yo no tengo la información del por qué se cometió tan horrendo crimen. El crimen no solamente se cometió, sino que se ocultó. Se duró un periodo de tiempo en el cual el niño estaba desaparecido, lo que generó todo un movimiento social, porque en principio se pensó que el niño había estado secuestrado. Okay. Y eso generó una investigación y que todos los cuerpos de seguridad en España a nivel del país se estuvieran en alerta por si acaso encontraban o detectaban una persona que estuviera con el menor o que pudieran encontrar el cuerpo del niño en cualquier lugar. Finalmente, producto de una investigación conducida por las autoridades españolas, se llegó a obtener una pista que dio la autora del crimen, la confesa autora del crimen. Cuando apareció la camiseta. Y a partir de ahí se somete a un proceso de interrogatorio hasta que finalmente admite haber cometido el hecho. Entonces, esa confesión obtenida producto del interrogatorio, yo de verdad que no le veo que a ningún juez sea ese un atenuante de la pena. De hecho, como tal, la confesión no es un atenuante de la pena. En el sistema anglosajón, cuando usted inicia el juicio y opta por un juicio abreviado y usted admite la comisión, el juez puede tomar circunstancias atenuantes. Igual incluso aquí en Dominicana, el juez en caso de un juicio, lo que llamamos penal abreviado, pudiera contemplar, o el Ministerio Público, cuando la persona admite los hechos y pide una pena menor, puede limitar el tiempo de la condena. Es decir, si el Ministerio Público un crimen de 3 a 20 años pide 10, el juez no puede condenar a 20. Okay. Y esa es una de las cosas que hemos visto en nuestro país. Ha habido jueces dominicanos que se han quejado, de ellos llaman sistema de justicia rogada, y ellos dicen, yo, si fuera por mí, yo como juez condenaría a 30 años. ¿Y por qué no lo pueden hacer entonces? Primero, porque lamentablemente el Código Procesal Penal, no el Código Penal, el Código Procesal Penal, el que fija los procedimientos, limita al juez a las peticiones de las partes. Y en este caso, el titular de la acción pública es el Ministerio Público y él es el que tiene el control de la acción penal. Y en el caso de ambos casos, licenciado, ya tenemos una confesión de los acusados. ¿Por qué entonces hay que instrumentar y el proceso del juicio es tan largo si ya yo tengo una confesión? Perdóname, el tema de la confesión hecha ante el Ministerio Público tiene que ser ratificada ante el juez. Si la parte, por ejemplo, al inicio, lo que llamamos la apertura a juicio, no la medida cautelar. La primera parte. La primera parte, que si se le va a poner prisión preventiva, porque lamentablemente los tribunales nuestros están abarrotados de cantidades de expedientes. Entonces, entre que se conoce, se ordena la medida cautelar y se inicia la apertura a juicio ante el juez de la instrucción, pueden pasarse entre 2 a 3 a 6 meses y más. Entonces, el posible periodo de medida de coerción, la prisión preventiva. La prisión preventiva hemos fijado máximo 1 año. Pero fácil se puede pasar ese proceso en lo que el juez puede ver. Dependiendo de cuántos incidentes se puedan presentar por parte de los... Pero si los juicios se aplazan por incidentes provocados por los abogados y especialmente del imputado, eso no aplica ese plazo. Pero el otro elemento, dentro del año se seguro, menos de 1 año, se le dicta medida de coerción. Tenemos una llamada, licenciado. Y buenas. Después, ¿Aló? ¿Sí? Sí, diga. No, yo le estoy llamando. Yo quería comunicarme el teléfono de Félix Correa. Por aquí no lo tenemos. Disculpe. Continuamos, licenciado. El segundo aspecto es, después de ordenada la medida de coerción, que puede ser hasta 1 año de prisión preventiva, la duración máxima del proceso debería de ser 3 años.
primer grado y corte de apelación, pero normalmente por circunstancias extrañas a las partes se dan aplazamientos. Y yo he tenido casos, que me ocurrió una vez, que después de casi 2 años y medio de estar instrumentando un proceso, producto de que un juez fue suspendido, hubo que conocer desde cero. Ahora estábamos... Se perdieron 2 años. 2 años y medio. Y tuvimos que empezar desde cero porque uno de los jueces que estaba conociendo la instrucción del proceso fue suspendido. Y eso había que iniciar todo desde cero y nos llevó 1 año más. Pues la justicia aquí juega el cansancio entonces, licenciado. Lamentablemente se dan situaciones y también se dan situaciones cuando son lo que llamamos casos complejos, es decir, multiplicidad de víctimas, multiplicidad de acusados y una de las técnicas a veces de los abogados de la defensa es citar como testigo una cantidad exorbitante de testigos que al final alargan demasiado el proceso. Tenemos otra llamada, buenas. ¿Aló? ¿Sí? Mi nombre es Rosa María Rivera. Sí, dígame, Rosa. Yo llamo de los Cerros de Buenavista Primera. Ajá. Yo soy una abogada frustrada con 80 años. Ah, no. Pero yo considero que yo no veo la razón porque hay que tener tantos hombres productivos metidos en una cárcel comiéndose uno con otro como si fueran sanguijuelas. Ahí hay niños y personas que yo lo conozco de aquí, de este sector. Ajá. Y tiene 2 años que le dieron 3 meses de medida de coerción. Y lleva por 2 años. Y la única que le manda 1,000 pesos soy yo. Entonces yo no entiendo por qué este gobierno y esta fiscalía y toda esa cosa no depuran eso. Sí. El problema, mi querida señora, es que eso no es parte de este gobierno, eso viene de muchos. Sí, pero... Porque ¿cuándo fue la última? ¿Hace cuánto son pero mira, esas leyes? Ámbar, el detalle no es que mucho. Yo en eso me solidarizo con la oyenta en el siguiente sentido. El gobierno dominicano tiene que de manera responsable asignar los fondos necesarios para los siguientes aspectos. 1, para construir la cantidad de prisiones que fueran necesarias. Porque la salida no es como lo dice la Defensoría Pública. No, mandémoslo todo para la calle. No. Si son delincuentes peligrosos, tienen que estar encerrados. Tienen que estar hasta que se conozca juicio de fondo. Entonces, lo primero es que tenemos que tener en condiciones de vida digna, porque no estoy hablando de prisiones. Ni uno arriba de otro, como ha dicho la señora. Claro. El segundo aspecto es que, lamentablemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia espera el día 7 de enero para él lamentarse de que no le dan los fondos, pero él no los reclama el 1 de noviembre cuando lo están asignando en el presupuesto de la nación. Tiene 2 meses, 2 meses y 5 días. Él deja que pase y cuando los jueces se reclaman de que no se están asignando los fondos en el presupuesto, él le envía una circular diciendo que lo va a sancionar a los jueces que salgan a reclamar. Entonces hay esa situación. Tenemos años reclamando el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Tenemos años reclamando que se construyan más cárceles y tenemos años reclamando que se asigne el 2.66% del presupuesto para el Poder Judicial y hoy se está asignando menos del 1%. Entonces, el problema de que los juicios se dilatan es porque no tenemos la cantidad de jueces y la infraestructura. Y agrego un tema. Ni el presupuesto. Y jamás. Entonces, tenemos, por ejemplo, a nivel de juzgados de paz, para dar el ejemplo más sencillo, de los órganos más sencillos, la misma cantidad de juzgados de paz, a lo mejor, en muchas circunscripciones que cuando teníamos en la era de Trujillo. Y de 5 millones y pico tenemos 10 millones de habitantes y tenemos miles. Y las mismas cárceles. Y las mismas cárceles o menores, o tenemos juzgados y tribunales que están abarrotados cuando deberíamos de tener casi el doble. Entonces, ahí es donde está la falla del sistema. Ya saben, oyentes, vamos a sacar lápiz y papel, que el teléfono se encendió con este tema. Vamos a un corte comercial y volvemos en breve.